Hola amigos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso venimos con una estrategia de scalping que he estado probando en los últimos días y me ha parecido muy interesante compartir con todos vosotros por el gran número de operaciones ganadoras. Ahora lo vais a ver. Una cosa buena es que no tenemos que salirnos del exchange de Binx. Podemos hacerlo todo aquí directamente sin tener que usar TradingView ni otro tipo de plataformas externas al exchange. Como siempre, vamos a proceder a colocar los indicadores. En primer lugar, vamos a coger dos medias móviles, normales en este caso, ponemos la palabra MA y escogemos la primera opción, que nos pone media móvil. Le damos dos veces, ¿vale? Vamos a configurar estas medias, lo primero, y después continuamos. La primera media le vamos a dar un valor de 4, en estilo le vamos a dar el color blanco, opacidad al máximo y segundo nivel de grosor. Los colores vosotros poner los que queráis, yo os aconsejo poner los mismos que pongo yo para que después cuando coloquéis los indicadores vosotros en vuestro exchange, pues que no os lleve a confusiones, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente media, entrada de datos, le vamos a poner el valor de 8 y en estilo le vamos a poner azul y un poco de grosor. Ahí la tenemos. Bien, seguimos. Vamos a escoger el indicador de volumen. El indicador de volumen lo vamos a dejar por defecto, ¿de acuerdo? No hay que configurar nada. Y como último indicador vamos a escribir la palabra RVI, que es el índice de vigor relativo. Le damos un clic, ahí lo tenemos también. Aquí sí vamos a hacer alguna modificación, ¿vale? Vamos a entrar dentro del RVGI y en entrada de datos vamos a cambiar el valor de 10 por el valor de 12 y en estilo vamos a darle un poco más de grosor a estas líneas para verlas bien, opacidad al máximo y segundo nivel de grosor. Por otro lado, en volumen vamos a hacer lo mismo para que se vea bien. Vamos a poner la opacidad al máximo en los colores, porque si no se van a ver unos colores muy muertos, ¿vale? Bueno, pues ahora sí tenemos aquí colocados ya todos los indicadores, entonces vamos a poner pantalla completa y vamos a proceder a la explicación de la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por tres principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, amigos. Vais a ver que esta es una estrategia bastante sencilla, pero hay que prestar cierta atención a los indicadores que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? No se nos puede pasar nada. Estamos en 5 minutos, esto van a ser técnicas de scalping. Nosotros vamos a tener en cuenta varias cosas que os voy a ir comentando ahora. En primer lugar, para hacer una operación alcista, tiene que la media blanca cruzar sobre el azul de abajo hacia arriba y tendríamos una tendencia alcista. Eso creo que ya lo tenéis bastante claro la mayoría porque es la típica estrategia de cruces, ¿vale? Aquí lo mismo, tendencia bajista, cruza la EMA blanca de arriba hacia abajo sobre el azul, sería tendencia bajista. Vale, hasta ahí todo correcto. Pero ahora vamos a tener en cuenta otras cosas. Tenemos el RVGI. Este indicador, para quien no lo conozca, os lo voy a explicar de una manera bastante sencilla, sin complicaros mucho.
Este indicador nos va a decir si estamos ante una tendencia alcista o una tendencia bajista. Pero en este caso no vamos a tener en cuenta los cruces, sino la posición en la que estén estas dos medias. Es decir, si la media roja está por encima de la media verde, estamos ante una tendencia bajista. Por el contrario, si la EMA verde está por encima de la EMA roja, estamos ante una tendencia alcista. Y por el contrario, que ahora sí que voy a sacar el pincel, si por el contrario nos encontramos en estas zonas, fijaros, estas zonas son muy indecisas, aquí están muy juntas, todas estas zonas, fijaros bien, no buscamos un cruce, aquí que quede claro, no buscamos un cruce, buscamos que estén en esa posición que yo os digo, roja por encima, bajista, verde por encima, alcista, sin más, pero estas zonas, mucho cuidado con ellas, porque aquí están juntas. Por otro lado, también tenemos el volumen, nos vamos a ayudar del volumen por un simple motivo, y es que vamos a buscar que la vela, después del cruce, cuando haya una vela de confirmación, el volumen tiene que estar notablemente en mayor proporción a las barras anteriores, sobre todo a la barra anterior. Por ejemplo, esta vela de confirmación, nos fijamos en el volumen es la mitad, es muy inferior, entonces podríamos estar hablando de una tendencia alcista. Por otro lado, si nos vamos abajo al RVGI, vemos que se ha producido un cruce, pero mirad lo que pasa aquí. Vemos que la media verde está por encima de la media roja. Cuando llegamos a un punto de estos, puede ser que se esté formando un rango o que está perdiendo fuerza. No quiere decir que se vaya a dar la vuelta. Fijaros que después todavía sigue subiendo. Pero mirad aquí, en este momento de rango, como aquí también ha estado el precio rangueando, ¿vale? Por otra parte, vemos que después del cruce, lo que os comentaba, esta barrita, la voy a marcar con una flecha por encima, de volumen es bastante superior a la anterior. Son dos indicativos de los cuales me voy a guiar para hacer una operación, en este caso, en long, ¿de acuerdo? Vamos a tomar el indicador de posición larga. El punto de entrada sería justamente cuando empieza la siguiente vela. Esperamos a que finalice la vela y que empiece la siguiente vela, justamente donde está ahí. Bien, vamos con algo que siempre me soléis preguntar, stop loss, take profit. Vamos a tomar como take profit el doble del stop loss. Si colocamos un stop loss de un 35, en el take profit vamos a colocar un 70. Si por el contrario queremos dejar la operación correr más, también podemos hacer otro tipo de gestiones de riesgo. Podemos poner un 50 de stop loss y un 1% de take profit. Vemos que también llegamos perfectamente. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una zona muy clara. Además, ya sabéis que me gusta mucho jugar con las zonas de resistencia y zonas de soporte, y aquí estamos en lo mismo. Aquí buscaríamos este último punto, fijaros bien en esta mecha, tomaríamos como referencia ese punto para colocar nuestro stop loss en esa zona de soporte. Si no os apalancáis mucho, usáis un 10x, un 5x, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que no podéis es hacer operaciones con un 125x ni con un 100x, ¿vale? Porque entonces ya os digo yo que vais a tener más operaciones perdedoras que ganadoras, ¿vale? Seguimos. Vemos aquí otra operación, vamos a ver, tenemos aquí un cruce, vamos a ver cómo se está comportando abajo. Bueno, abajo vemos que la media roja está por encima de la media verde, así que abajo está cumpliendo. Vamos a ver el volumen, cómo se está comportando. Bueno, vemos que esta vela primera roja tiene menos volumen que la verde, pero si esperamos una vela más, vemos que el volumen se está incrementando. Entonces, el punto de entrada sería mejor en la segunda vela. La segunda vela y en el cierre de la vela. Vamos a poner un poco el zoom para que lo veáis bien. En lugar de entrar en esta vela, entraríamos en esta porque tiene más volumen y sería una entrada mucho más precisa. Entraremos aquí justamente en el cierre. Tomamos la posición corta y este sería el punto de entrada. Bien, mirar en la situación en la que nos encontramos aquí. Vemos que hay un punto muy alto. No vamos a poner justamente el stop loss en este punto. Habrá que dejarle un poco más de margen para que en caso de que se dé la vuelta no nos pille y nos salte el stop. 0,75, entonces aquí pondríamos 1,50. Vamos a ver.
1.50, ahí lo tendríamos, y como vemos aquí esta operación se hubiera alargado un poco más, pero la hubiéramos cogido. Bueno, otra cosa que ya que estamos aquí, que os quiero explicar, fijaros que aquí hubo otro cruce, porque bueno, hay algo que quiero que quede claro. En esta estrategia, independientemente de la tendencia, vamos a operar en las dos direcciones sin ni tan siquiera tener en cuenta la tendencia, ¿vale? Entonces en este cruce también podríamos valorar entrar, pero vamos a valorarlo bien, vamos a verlo bien, por qué no vamos a entrar en este cruce. Voy a marcarlo, ahí lo tenemos. Vamos a ver las condiciones que hay abajo para que veáis por qué en ese cruce no se puede entrar y por qué en este otro cruce tampoco podríamos entrar, aunque estamos viendo que desde aquí podríamos haber recogido profit. Pero vamos a ver abajo. Volumen. Bueno, pues vemos que el volumen, en lugar de ir creciente, está decreciente. Fijaros que esta barra de volumen es inferior a la anterior y esta es igual a la anterior. No estamos en una situación de volumen creciente, que es lo que necesitamos. Volumen creciente en la tendencia en la que queremos estar. Por otra parte, mirar aquí abajo. Estamos en una zona donde están las dos juntas. Aquí no podemos entrar. Recordad que con este indicador no entramos en los cruces, sino cuando ya tengamos las medias desarrolladas en una dirección, ¿vale? Siguiente cruce, vamos a ver, pues lo mismo, mirar, si tomamos una línea perpendicular hacia abajo, vemos que aquí el volumen tampoco es un volumen que esté creciendo, al contrario, ¿vale? Esta barrita es más pequeña que la anterior. Así que no nos sirve. Y si nos vamos abajo, mirad dónde estamos. Las dos juntas, cruzándose. Entonces, si nos fijamos un poco, es muy fácil de identificar cuando estamos ante un cruce válido y un cruce no válido. Vamos a ver el siguiente cruce. Mirar aquí, ¿vale? Mirar el volumen. Volumen creciente. Mirar, esta es la barra de la última vela roja. La siguiente vela verde tiene un volumen más grande y la siguiente tiene mayor volumen todavía. Entonces es una entrada buena para entrar en esta vela, no en esta, sino en esta. Y si nos vamos abajo, vemos que ya tenemos la media móvil verde por encima de la media móvil roja. Así que es una entrada muy buena para entrar. Justamente la cogeríamos al cierre de la vela. Aunque aquí haya un retroceso, da igual. Tenemos dos indicadores que nos están marcando, por un lado, un volumen creciente en la dirección que nosotros queremos operar, que en este caso es dirección alcista, y por otro lado tenemos el RVGI que también nos está indicando tendencia alcista. Así que si tomamos la posición larga y nos colocamos justo cuando termina la vela verde y nos ponemos aquí, vamos a ver. Aquí hay que usar también un poco la psicología para ver qué stop loss colocar, porque estamos viendo que tenemos una zona donde primero el precio actuó de resistencia y ahora está actuando de soporte. Bien, entonces hay que dejarle un margen, no podemos ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque a la mínima mecha nos va a sacar, entonces le damos un poco de margen. Un 80, pues un 80, no pasa nada. Ahora hay que intentar alargar la operación todo lo que podamos. 80 y 80 sería 1,60. Vamos a ver. Si llegamos a 1,60, pues sí, 1,60, ahí lo tenemos. Y sería justamente con esta vela, tendríamos la operación ganada. Veis que estoy usando el doble. ¿Que no queremos correr tanto riesgo de dejar la operación abierta tanto tiempo? Bueno, muy fácil, buscamos otra zona de resistencia. Ahí la tenemos, una zona donde aquí se resistía a subir y aquí también, zona de resistencia. Fijaros que aquí después, en el futuro, también actuó la misma zona de resistencia, ¿de acuerdo? Pues entonces, si no queremos dejar la operación abierta y estar pendientes, pues podemos coger y cerrar aquí, no pasa nada. Si somos un poco más valientes, pues ya buscamos zonas superiores, como es esta. Fijaros que aquí también el precio actuó de resistencia y después ha venido otra vez a buscar la misma zona, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso alargaríamos todo lo más posible nuestro take profit. Espero que se haya entendido bien la estrategia. Es una estrategia sencilla porque los indicadores son sencillos y fáciles de interpretar, pero hay que tener en cuenta estas zonas y sobre todo la gestión de riesgo. Es que es todo un cúmulo de cosas. De nada sirve tener una buena estrategia si nos apalancamos por un 100x. De nada nos sirve tener una buena estrategia si tenemos una mala gestión de riesgo con el stop loss y el take profit, que no sean proporcionales a la gráfica. Y de nada sirve tener una buena estrategia si no tenemos en cuenta las zonas fuertes de soportes y de resistencias. Es algo que
Recalco mucho, sé que a veces soy un poco pesado, pero en el momento que dominéis esto, vais a dominar todas las estrategias, todas. Y bueno amigos, no me enrollo más, ya sabéis que tenéis el grupo de Telegram las 24 horas disponible para que preguntéis cualquier cosa, lo que queráis. Por otra parte, como muestra de agradecimiento, si os ha gustado el contenido de este vídeo, qué mejor forma que dejarle un like al vídeo y dejarme un comentario en el propio vídeo también. No cabe decir, aquellas personas que aún no estáis suscritas al canal, podéis hacerlo cuando queráis. Y ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!